rejoindre, c'est à tout temps. Installez-vous. Bon. Vous m'entendez bien? Ouais. Donc on va enchaîner après l'excellente conférence de Cynthia L. On va en fait enchaîner avec la table ronde du linguisme. Donc on va les faire en espagnol et en français parce que je vais présenter les intervenants. Il y a des intervenants qui vont intervenir en espagnol et une intervenante qui va le faire en français. Et puis voilà, donc une preuve en fait que le linguisme est bien réel et que ça existe. Donc, sans trop tarder, parce qu'on a déjà pris de retard, je vais présenter en fait les intervenants. Donc, à ma gauche, j'ai Silvia Minardi, qui est enseignante d'anglais au lycée Quasimodo de Magenta, et il a terminé son parcours de doctorat à l'Université pour étrangers de Sienne en 2019, avec une recherche doctorale sur le rôle de dimension linguistique dans l'apprentissage des disciplines non linguistiques. Depuis l'an 2000, elle travaille à de projets de formation pour les enseignants au niveau national et international. Elle est membre d'un groupe d'experts du Conseil de l'Europe et de CASE pour les projets et programmes de l'année 2016 à 2019. Elle est aussi présidente nationale de l'association LED, donc Lingua e Nuova Didattica, et vice-présidente nationale de l'association américo-internationale Cultural Change Programme Alumni. Et vraiment, il y a deux principaux domaines d'expertise, donc la didactique émile, donc l'évaluation de l'apprentissage, et la construction d'un curriculum plurilingue interculturel en italien. Il est angliciste, donc il n'est pas prof de français, d'accord, et c'est quand même une richesse, parce que je vais présenter aussi Barbara. Barbara n'est pas non plus prof de français, et Daniel non plus. Donc il n'y a pas de prof de français, voilà. Et pour parler du linguisme, je pense que ça c'est quand même un point de départ qui est quand même intéressant. Barbara Faticelli, doctora en filología románica, profesora titular de filología gallega y portuguesa, profesora de portugués en la Complutense de Madrid, directora del Departamento de Estudios Románicos Franceses e Italianos en la traducción de la misma universidad. Dirige el grupo de investigación Voces Africanas y es coordinadora del Seminario de Estudios Lusiformes de la Universidad Complutense y es coordinadora de la GAU en portugués de la Universidad Complutense. Y ayer nos contaba que había conseguido que verdaderamente ahora hay una asociación de profesores de portugués finalmente reconocida ya por el Ministerio en España y estaban contentos porque iban a aportar justamente la idea del plurilingüismo de esta mesa, es justamente que todas las lenguas, quizá no la lengua del imperio, pero las demás, pues puedan cohabitar y puedan vivir juntas. Daniel Hübner, que nació en Stuttgart, es licenciado en Filología Germánica, ¿vale?, por la Universidad de Salamanca y es doctor de Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Es profesor de la Universidad de Zaragoza y viene impartiendo en el área de Filología Alemana de la misma universidad y es actualmente profesor titular en dicha universidad. Su actividad investigadora se ha centrado fundamentalmente en la literatura alemana y española de los siglos XIX y XX desde una perspectiva comparatista y en menor medida en cuestiones atingentes a la didáctica del alemán para fines específicos. También ha trabajado en el ámbito de la traducción y de forma esporádica como intérprete. Además es fundador, esto es muy importante para nosotros, como miembro desde 2016, presidente de la Asociación Aragonesa de Germanistas, profesores de alemán. Ha desarrollado una amplia actividad de difusión de la lengua y las culturas alemanas en Aragón y viene prácticamente, pues acaba de aterrizar de Viena, donde ha formado parte del Congreso Internacional de Germanistas, donde se ha debatido bilingüismo, plurilingüismo y prácticamente hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? De profesores de alemán. De profesores de alemán. De profesores de alemán. En ese contexto, es decir, tenemos un profesor de alemán, ¿vale?, tenemos un profesor de portugués y un profesor que es anglicista, pero que domina pues, varias lenguas y que también justamente es la presidenta de la Asociación de Lenguas Extranjeras en Italia. A partir de ese contexto, ¿vale?, Silvia Minardi, como he dicho, va a intervenir en francés y los otros dos colegas en español.
Pues posiblemente pues podemos partir hemos preparado varios temas y quizá el primero sería el paso de ese bilingüismo a plurilingüismo. La mesa de hoy va a hablar directamente sobre, o es el tema principal, es ese sistema plurilingüe que tenemos, o que empezamos a implantar, pero que teníamos algo previo, que era un sistema bilingüe, y que ahora, pues bueno, al menos en España tenemos ese doble sistema de bilingüismo-plurilingüismo, que estamos hacia otro sistema educativo, y verdaderamente, verdad es que eso verdaderamente ha tenido unos beneficios, verdaderamente hay una reflexión que hacer sobre eso, y Silvia Minardi nos puede quizá hablar de su experiencia también en Italia, ¿vale? Entonces pues podemos abrir el fuego y no sé quién quiere empezar sobre justamente esa reflexión del bilingüismo al plurilingüismo, y si hay una necesidad de ese paso y hacia dónde quizá vamos o dónde estamos concretamente hoy. Bárbara. Vale. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, me quisiera agradecer a la organización de este congreso que me haya invitado a participar en representación de un departamento ciertamente plurilingüe, por eso estoy aquí. Planteaba Alfredo el paso del bilingüismo al plurilingüismo. En la Comunidad de Madrid, que es el ámbito en el que nos movemos, me muevo yo en especial y muchos colegas del departamento, tenemos digamos, sobre todo en la enseñanza secundaria, pero no solo en la primaria y en la secundaria, un concepto de necesidad de aprendizaje de un idioma extranjero en clave de bilingüismo. Básicamente un bilingüismo con el inglés se ha ido implantando en los últimos, yo diría que 20 años, con un éxito realmente muy importante porque la población en edad escolar en la Comunidad de Madrid, con éxito impar, desigual, dependiendo también de las zonas y de los centros de procedencia, pero realmente va alcanzando un nivel de bilingüismo o un nivel de conocimiento de la lengua, básicamente la inglesa, realmente notable. Ha sido un bilingüismo, digamos así, impuesto por la institución, por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que se implantó en medio de muchas polémicas, pero que ciertamente yo creo que ha dado unos resultados muy positivos. Ahora bien, se trata de dar el salto justamente, en vez de concebir el conocimiento de lenguas extranjeras en clave de, es decir, con subtítulo, conocimiento del inglés, a una realmente aceptación de esa idea mucho más amplia que es el plurilingüismo, como ha explicado la doctora en la ponencia plenaria. ¿Cuáles son los efectos positivos de un aprendizaje en clave de plurilingüismo y no solo en clave de bilingüismo? Y ahí está nuestra batalla, la batalla de varios profesores de nuestro departamento y varios profesores de otros departamentos plurilingües de la Comunidad de Madrid, justamente frente a lo que son unas instituciones que, si bien están empezando a abrir secciones bilingües en francés, todavía tienen muy arraigada esa sensación de que de esa necesidad acuciante de que todos los alumnos hablen básicamente el inglés. Pues hay una serie de beneficios que hay que explicar en los contextos políticos e institucionales, que son beneficios económicos, beneficios culturales y beneficios humanos. Desde el punto de vista de los beneficios económicos, eso yo es que lo tengo clarísimo, precisamente porque hablo inglés, pero no me muevo con el inglés y veo lo que sucede. Cuando se trata de empresas españolas que necesitan ampliar su radio de acción, puede que el inglés sea un instrumento importante, pero puede que no sea el único. Es decir, cuando se trata de negociar a nivel empresarial, dado que parece que el mundo empresarial es uno de los caballos de batalla de ciertas instituciones, dado que el mundo empresarial se mueve no solo en ámbitos anglófonos para negociar con
empresas o con países, con instituciones, con gobiernos donde no se habla el inglés, pues es necesario que haya personas preparadas, abiertas, formadas en términos lingüísticos para trabajar con ellos. Claro, yo me ocupo de las literaturas africanas y por ende conozco las sociedades africanas. África es un continente emergente, lo saben bien todos ustedes porque se mueven en el mundo de la francofonía, y la mayor parte de los países africanos, por no decir todos los países africanos que no son de lengua oficial inglesa, pues tienen un conocimiento escaso o se mueven con muchas dificultades a través del inglés. Y con lo que nos podríamos mover a nivel empresarial con ellos, cómo podríamos colaborar con ellos, es a través de otros idiomas, específicamente el francés y el portugués. A nivel de exportaciones también, disponer, perdóname el término, pero disponer de personas que puedan ayudar, que puedan funcionar de vehículo, de puente entre empresas, pues es muy importante también que haya personas plurilingües. A propósito del turismo, ¿qué vamos a decir del turismo cuando este es un país cuya economía se fundamenta en una parte importante, no la única, pero en una parte importante en el turismo extranjero? ¿Acogemos solo a turistas que saben hablar inglés? Pues me temo que la respuesta la conocemos todos. Si hablamos del mercado editorial, nuestras editoriales tienen un peso fundamental, no solo en España, sino sobre todo en Latinoamérica. Eso se ha dado a conocer en estudios muy recientes, la importancia de los grandes grupos editoriales españoles. ¿Cómo podríamos funcionar o qué importancia podrían tener un número mayor de traductores desde diferentes idiomas a la lengua castellana, para así dar difusión y tener una mayor presencia en mercados editoriales fuera de la península ibérica? Y evidentemente voy a decir que para el acceso al mercado laboral, especialmente para los jóvenes que tienen un problema tan grande en este país, pues aparte del inglés, tener uno o dos idiomas más sería un factor muy interesante. Y en el aspecto cultural, ya se ha dicho en la ponencia plenaria, eso supone una apertura mental muy, muy importante. A través de una lengua accedemos a una cultura y no voy a insistir en ello. Y en el caso del francés y del portugués, no es que se acceda a una cultura, es que se accede a múltiples culturas. Y en el aspecto cultural, el plurilingüismo evidentemente es un antídoto a cualquier tipo de radicalismos. En el aspecto humano y en el aspecto hasta fisiológico, todos conocemos lo que son los beneficios del plurilingüismo, tanto si es un plurilingüismo temprano como si se trata de un plurilingüismo adquirido en edad adulta o incluso en una posible tercera edad. Y ya cierro con una mención muy rápida a un texto del padre, digamos así, en España de la literatura, uno de los padres fundadores de la literatura, de los estudios de literatura comparada, que es Claudio Guillén. Claudio Guillén tiene un ensayo que se llama Múltiples moradas. En el título aparece esta palabra múltiple, de multiplicidad, esa idea de pluralidad. Él, evidentemente, como ya se ha hecho en la ponencia plenaria, recuerda a sus lectores que una sociedad monolingüe o bilingüe quizás sea algo bastante reductivo, pero aparte de eso es que es algo muy reciente, dado que desde los tiempos más antiguos, desde la antigüedad más remota, las sociedades siempre han sido sociedades multilingües, plurilingües. Tanto es así que siempre han existido, y discúlpenme si barro un poco para casa, en el caso de la literatura siempre han existido escritores, no solo bilingües, sino multilingües, plurilingües, porque para muchos escritores reducir su actividad a una única lengua simplifica y hasta mutila al escritor, como dice Claudio Guillén. Eso lo saben muy bien los escritores africanos.
africanos que se mueven entre diferentes lenguas. No estoy hablando solo de las lenguas locales, a los que todavía en muchas ocasiones no se ha dado, digamos, rango de lengua oficial, sino que se mueven entre diferentes lenguas europeas. Tenemos el caso de escritores de formación francófona que ya han empezado a escribir en español y viceversa, y escritores africanos de formación hispanófona que están empezando a escribir en portugués. Es decir, evidentemente el plurilingüismo abre una serie de posibilidades de desarrollo artístico y de desarrollo mental importantísimas. De hecho, como dice Claudio Guillén, una sociedad multilingüe es de entrada menos limitada y provinciana que otras. Y esto creo que es digno de reseñar. Pues muchísimas gracias. No sé si Daniel quiere apuntar algo en ese sentido. Bueno, buenos días. Lo primero de todo también eso, pues agradecer esta ocasión de tener aquí una reunión multilingüe, plurilingüe. Yo creo que la mesa es un ejemplo de ese nuevo enfoque a la hora de abordar no solamente, la enseñanza de las lenguas, sino también, pues, un poco la relación que tenemos entre las lenguas. Es decir, yo tengo que agradecer especialmente a Julián, que me ha invitado aquí. A lo largo de estos últimos años hemos estado colaborando, yo como presidente de la Federación de Profesorado de Alemán, las asociaciones de profesorado de alemán, y en el papel que me conocéis, con otras compañías de portugués, menos de italiano, precisamente un poco en intentar cambiar la perspectiva por parte, de su momento del gobierno nacional, y luego ya, pues claro, evidentemente en las diversas autonomías, de cómo se debe enfocar la cuestión, de la enseñanza de lenguas. Claro, a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que nosotros hemos concebido buena parte de la relación entre nuestras lenguas en términos de concurrencia y competencia. Es decir, el inglés era el hermano mayor frente al cual no había forma de imponerse, y una vez que estábamos en el segundo nivel, evidentemente la competencia era entre alemán y francés, que duda cabe. Italiano y portugués tienen un papel, residual, excepto en las comunidades limítrofes con Portugal, donde desde luego tiene su importancia. Y creo que todos hemos vivido con esa perspectiva y seguimos utilizándola. Yo creo que en el momento que ponemos el foco en el inglés como el elemento que impide crecer las demás lenguas. Además, ponemos el foco siempre en nuestra perspectiva de docentes, de profesores, de aquello que en última instancia también nos permite ganarnos el pan, y no en el lugar de las personas a las que nos dirigimos. Es decir, las lenguas extranjeras, propias, familiares, etc., son, en primer lugar, del individuo, de las personas. Es decir, son un elemento que tienen los individuos, que tienen las personas para participar en la sociedad, participar en las diversas sociedades con las que se pueden encontrar a lo largo de su vida. Y esas sociedades son, hoy en día, todas, multilingües y pluriculturales. Las puede haber más o menos homogéneas, pero vivimos una realidad que es así, que es pluricultural y es multilingüe. Entonces, yo creo que tenemos que abordar primero, esta cuestión desde la perspectiva de personas que tienen en la lengua un instrumento de participación, de acceso a una serie de beneficios que van mucho más allá del mercado laboral. Es decir, la lengua es un instrumento de participación social, algo que es mucho más amplio que el mero instrumento luego de acceso a un mercado laboral o de mejora en el mercado laboral, aunque desde luego eso está clarísimo, es un elemento fundamental, es un elemento además de motivación para muchas personas que aprenden lenguas. Entonces, en Viena, donde acabo de estar en la reunión, en el Congreso Internacional del Profesorado de Alemán de todo el mundo, donde se juntan representantes, por ejemplo, asociaciones de todos los países africanos en los que hay una asociación de alemán, se han desarrollado una serie de tesis sobre la política lingüística, y una de ellas la representa el empoderamiento, pero desde la perspectiva del individuo, de la persona, que, tiene que determinar también ella cómo utiliza esa lengua y cómo quiere aprender esa lengua o lenguas para, participar socialmente. Es decir, los sistemas educativos determinan evidentemente qué tipo de lenguas se priorizan o no, pero en última instancia lo que tenemos que intentar es romper esos cajones de los sistemas educativos, buscando ampliar el repertorio lingüístico, y no solo a las lenguas que están aquí representadas, sino a todas las lenguas que pueden, resultar de interés para las personas que, están
inmersas en ese sistema educativo. Yo creo que me parece muy interesante la conferencia anterior, porque un aspecto fundamental que ha salido, mencionado es la valorización de las diversas lenguas, en nuestro caso muchas veces del aula. Nosotros tenemos, muchas veces la tendencia, a focalizar, centrarnos en la lengua que impartimos, y en todo caso en la otra lengua, e ignorar todas las demás lenguas extranjeras que para ellos son familiares, presentes en el aula, y además, como comentaba, hablando del uso de la lengua, no objeto de la enseñanza en el aula, de establecer limitaciones, reprochar el uso de ese tipo de lenguas. Es decir, negamos a las personas que están en el aula el derecho a expresarse en la lengua que en aquel momento siente como importante para ellas y que quieren utilizar. Yo creo que el sistema tiene que evidentemente proporcionarnos un marco en el que podamos, desarrollar una competencia plurilingüe entendida por un lado, y es lo que hasta ahora funciona sobre todo, como la competencia en un número determinado de lenguas, máximo posible, pero también, y esto creo que sí que es la novedad que ha introducido la legislación actual, como competencia plurilingüe entendida como una competencia para desarrollar el conjunto del repertorio lingüístico, no como cajones estancos, no como lenguas aisladas, sino como una competencia global, una competencia transversal. Un punto en el que además yo creo que estamos absolutamente en los inicios, porque aunque la ponencia anterior nos ha puesto una serie de ejemplos, de aplicación didáctica en el aula, todos somos conscientes de que tanto los materiales didácticos como la propia experiencia no hay todavía desarrollada una metodología, una didáctica de la competencia plurilingüe, o por decirlo de alguna manera, algunas de las cosas que se nos presentan son cosas que ya conocemos, es decir, la intercomprensión, la capacidad, de entender textos en lenguas ajenas a partir, lejanas incluso, a través de las lenguas que dominamos, o todo ese tipo de estrategias de aprendizaje, nuestra reflexión sobre nuestro propio aprendizaje, no son novedades, aparecen de hecho en el Real Decreto de Relaciones y Enseñanzas Mínimas, aparecen reflejados, y si alguna de vosotras ha tenido que trabajar en la elaboración de los currículos autonómicos, que a mí desgraciadamente me ha tocado porque me he encontrado suficientes compañeros y compañeros de secundaria que quisieran hacerlo, entonces descubriréis que tanto las competencias específicas, los descriptores de los criterios de evaluación, etcétera, recogen muchas cosas ya conocidas. Yo creo que tenemos que intentar, cuando hablamos del plurilingüismo, intentar, avanzar en ese terreno de buscar una competencia que permita, desarrollar la competencia lingüística general de las personas a las que nos dirigimos, y para ello yo creo que como profesores dentro del sistema educativo lo que hay que fomentar sobre todo son cosas como esto, o son como, todo tipo de experiencias de colaboración, entre los docentes, asociaciones e instituciones de las diversas lenguas. Algo muy difícil, porque como ya sabemos, a veces es difícil colaborar con nuestros propios compañeras y compañeros de departamento, como para empezar a colaborar con personas de otros departamentos. Yo por eso, el paso del sistema bilingüe al plurilingüe, de entrada yo no creo que haya un sistema bilingüe en España, sinceramente. Lo que sí que hay, evidentemente, es una hegemonía de un idioma en la enseñanza. Y lo que yo creo que hay que intentar es, integrar la enseñanza de las diversas lenguas, incluida la de la lengua inglesa, en un concepto que va más amplio de esta idea de primera, segunda lengua. Julián, no está desgraciadamente aquí, una de las principales, recomendaciones o reivindicaciones que planteaba el Ministerio era terminar con esa discriminación primera, segunda lengua, que la materia fuera lengua extranjera. Un enfoque plurilingüe tiene que partir de un enfoque que parte de lengua, o si me prefiere, lenguas extranjeras, para dejar claro que puede haber más de una, ¿no? Y a partir de ahí intentar ver cómo, trabajamos en ampliar la competencia, ampliar el repertorio lingüístico de las personas que están, inmersas en ese sistema educativo. Yo creo que es un planteamiento que ofrece más preguntas en este momento, ¿no? que respuestas, ¿no? Que yo creo que está muy en ciernes. Algo se anuncia, por ejemplo, en el proyecto ese, claro, empiezan arriba, ¿no? En el tejado de reforma de la EBAU, ¿no? Con esa prueba de competencia lingüística general en la que, al parecer, las alumnas tendrán que, demostrar su competencia a través de textos, en sentido amplio, de varios idiomas. El propio, el español, el de la lengua cooficial si la hubiere, y de momento, lengua extranjera, que podría ser cualquiera, ¿no? Entonces, ese es un poco ese planteamiento, yo creo que se encuentra reflejado
intuyo, ahí, en ese plan, no se ha explicado, ¿no? Pero en ese modelo, pero quizás haciendo lo que debamos tender. Y en este sentido, claro, como hay muchos profesores de inglés, aquí aprovecho para decirlo, quizás sea la forma en la que también se pueda beneficiar de una vez el aprendizaje del inglés. Es decir, en Andalucía, según me ha comentado un compañero vuestro, que tuvo una reunión con la Consejería de Andalucía, le dijeron que, claro, que es que las segundas lenguas tendrán un papel menor porque, claro, lo que había que hacer es fomentar el inglés porque el alumnado de Andalucía no tenía conocimientos suficientes de inglés cuando terminaba la etapa escolar. Yo creo que no hay ningún país del mundo donde se aprenda durante tantos años, durante tantas horas un idioma como en España. Y en este caso el idioma es el inglés. Y si los resultados son exiguos, dudo mucho que dependa de la incapacidad del alumnado español para aprender idiomas o de la incapacidad del profesorado español de inglés o profesorado de inglés para impartirlos. Yo creo que quizás tenemos que dar una vuelta y pensar a ver si con un enfoque plurilingüe, quizás integrando más las diversas competencias, se puede, digamos, avanzar no solo en el conocimiento del alemán, o del francés, o del italiano, o del chino, o del árabe, sino también del portugués, sino también del inglés. Quiero terminar con una sola pequeña anécdota. Estuve la semana pasada en una formación de una editorial y terminó un profesor greco-chipriota, greco-alemán, su pareja es de origen alemán y él es de origen griego. Entonces contaba cómo su hijo pequeño pues, fue a una guardería internacional en Alemania. Una guardería nacional en la que la entrada ponía saludos, ¿no? Hola, shalom, bienvenue, buenos días, etcétera, un tag. Pero claro, todas las monitores de la guardería hablaban solo en alemán. Entonces, después de un año en esa guardería, el chico en casa empezó a hablar muy poco griego. Al año siguiente fue a otra guardería internacional en la que tenía una monitora, que eran mujeres, que solo hablaba español, una que solo hablaba inglés y una que solo hablaba alemán. Al año siguiente el chico empezó a hablar mucho más griego en casa. Pues muchísimas gracias, Daniel. ¿Voulez réagir en fait à cette première réflexion? Oui, merci de cette invitation. Et bon, ce que je peux raconter, c'est évidemment l'expérience que je vis en Italie. En tant que prof d'anglais, je suis angliciste et bon, je n'enseigne pas le français. Et il y a désormais une dizaine d'années dans mon pays, il y a eu l'introduction d'une réforme qui a introduit la langue anglaise obligatoire à l'école primaire, 2 langues au collège, première langue l'anglais, la seconde langue français, espagnol, allemand. Ce sont les 3 langues qui se partagent le collège. Et puis au secondaire, sauf que dans la filière linguistique où j'enseigne, dans tous les autres cas, il n'y a qu'une langue. Et donc, même si la réforme n'impose pas l'anglais, évidemment, tout le monde a choisi, ou presque tout le monde a choisi l'anglais. Dans la filière linguistique, on peut choisir 3 langues, et par exemple, dans l'école où j'enseigne, les élèves étudient 3 langues en choisissant parmi l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, le chinois et le russe. Qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant que présidente de l'Inde, c'est une association plurilingue en Italie, j'avais écrit il y a quelque temps un éditorial pour la revue de l'association et j'avais dit, je le dis en italien mais je suis sûre que vous le comprenez, 13 anni di inglese fanno male all'inglese. C'est ce que Cinzia Aida disait ce matin. Parce que, en tant que prof d'anglais, je m'apercevais que les élèves qui arrivaient même dans la filière linguistique, donc des élèves qui choisissent 3 langues, donc des élèves qui veulent étudier les langues. Et bon, je m'apercevais surtout quand j'avais les classes, les premières classes,
je m'apercevais que je passais les 3 premiers mois de la première année à motiver les élèves à étudier l'anglais. Donc, ça je vous le dis parce que je ne vois pas de problème pour chaque langue. C'est-à-dire, on a tous un problème là. Ce n'est pas le problème des profs de français, des profs d'anglais, des profs de... C'est un problème sur l'apprentissage en général, sur l'apprentissage des langues. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Moi, j'ai essayé de faire ce que je fais, ce que j'ai appris à faire grâce au Inde à l'école, dans l'école où j'enseigne. Et c'est-à-dire, j'ai commencé à travailler avec. En tant que prof d'anglais, souvent j'avais des collègues qui me disaient « mais vous n'avez pas de problème, l'anglais n'a pas de problème. En tant que prof d'anglais, quel problème penses-tu avoir? Ils étudient, ils utilisent l'anglais parce que tout le temps, évidemment, l'anglais, ça leur sert. » Et bon, c'était pas simple, parce que c'est vrai, l'idée de travailler ensemble, c'est pas si simple, mais je pense que le point de départ, ce qui a changé un peu les choses dans l'école, c'était de mettre au centre de toutes nos réflexions, de toutes nos discussions, pas les langues, mais l'élève, l'apprenant. Et alors là, on a commencé à se rencontrer pour s'interroger dans de groupes très petits, parce qu'on n'était pas obligé de le faire. Donc, on a commencé avec quelqu'un, et puis l'expérience a commencé à grandir, même dans l'école où j'enseigne. On a commencé à s'interroger sur comment aider l'apprentissage des langues. Et ça, sans penser que chacun d'entre nous est prof de cette langue. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? De quelle manière est-ce qu'on peut travailler en classe sur ces stratégies d'apprentissage qui appartiennent aux langues? Encore, comment utiliser la langue pour apprendre les disciplines? Et ça, pas seulement parce que le CLIL et MIL était obligatoire grâce ou à cause de cette réforme. L'Italie représente un cas peut-être unique dans le panorama européen parce que nous, on est obligés de faire du CLIL et MIL la dernière année du secondaire. Donc après 13 ans, il y a cette... on est obligé d'avoir une discipline dite non linguistique enseignée dans une langue étrangère. La loi ne dit pas dans quelle langue, mais vous comprenez bien qu'après 13 ans, c'est presque partout CLIL en anglais, sauf que dans les filières linguistiques. Et alors là, on travaille pas seulement avec les profs de langue, mais aussi avec les profs CLIL et MIL, qui sont des profs de disciplines dites non linguistiques qui ont dû faire un parcours de formation pour devenir prof CLIL et MIL, à un moment où, par exemple, les profs de langue disaient « Moi, je ne veux rien faire avec le CLIL et MIL, parce que maintenant, le ministère a décidé que le CLIL et MIL était à faire des profs de discipline. » C'est fou, ça. On apprend en utilisant une langue. Et donc, c'est mon affaire. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et encore, bon, comment utiliser les répertoires linguistiques, les ressources des répertoires linguistiques de nos élèves. Dans nos classes, je pense que c'est la même situation aussi. En Espagne, il y a de plus en plus des élèves qui ne sont pas de langue maternelle italienne. Et de quelle manière est-ce qu'on peut utiliser, je tiens à montrer quelque chose ce matin, les ressources linguistiques de leur répertoire pour qu'ils les appliquent même quand ils apprennent une autre langue. Voilà, je n'ai pas donc des solutions à vous donner, mais
j'insiste et je voudrais insister surtout sur cette collaboration entre les associations, mais aussi entre les profs de langue à l'intérieur de nos écoles. Parce que ça, c'est peut-être un long parcours et c'est ce que je peux dire de mon expérience. Merci beaucoup. Podemos partir también sobre una reflexión de los sistemas educativos, ya yendo más o menos en el mismo sentido de los ponentes, y podemos preguntarnos sobre la eficacia de esos sistemas educativos, si verdaderamente tenemos los materiales, si tenemos verdaderos recursos, y cómo funcionan, por ejemplo, los sistemas plurilingües educativos, si verdaderamente son eficaces o no, y a partir de la descripción que se ha hecho, pues dar sugerencias o ideas a partir de quizás las regiones o las comunidades autónomas o los países en los que los ponentes tienen más experiencia. ¿Quién quiere comenzar? Gracias. Bueno, mi experiencia más inmediata es la de la Comunidad de Madrid. Creo que puede haber en esta sala profesores que ejercen su labor docente en la Comunidad de Madrid. En cuanto al proyecto bilingüe, pues tenemos una experiencia, ya lo he comentado, de un par de décadas, muy polémica al principio, pues cada uno saque un poco las conclusiones según su propia experiencia. Yo no lo veo mal en el sentido de que ha sido un sistema bilingüe impuesto, pero está empezando a funcionar y en efecto en la Comunidad de Madrid, tanto en educación primaria como en educación secundaria, bueno, en educación secundaria el proyecto bilingüe se divide entre programa y sección, pero tenemos también asignaturas que tienen que ser impartidas en inglés o básicamente en inglés por parte del profesorado y bueno, pues luego la realidad de la clase ya se adapta a lo que es la situación, las contingencias de ese momento. Pero más allá de lo que es la Comunidad de Madrid, pues traigo a colación algunos datos de Portugal, que es lo que más también conozco. En Portugal, desde el tercer curso de educación primaria se estudia el inglés, no es una primera lengua extranjera, es el inglés, punto. Desde séptimo, es decir, el correspondiente a primero de la ESO, aquí en España, durante 3 años, en séptimo, en octavo y en noveno, se estudia una segunda lengua extranjera, que puede ser el francés. De hecho, hay 28 agrupaciones escolares en el país que tienen incluso una sección en francés, una sección realmente bilingüe en francés. Y según el currículo del Ministerio, en noveno se debería alcanzar en francés el nivel A2.2. Por cierto, pensemos que, recordemos que el sistema portugués es un sistema que se atiene a unas indicaciones a nivel estatal. Es decir, no hay 17 comunidades autónomas, mejor dicho, no hay 17 instituciones educativas que rigen las suertes de su propio territorio. Son disposiciones nacionales, estatales. En cuanto al español, lo mismo, rige el mismo sistema en Portugal, es decir, en séptimo se empieza a estudiar, puede ser elegida como segunda lengua extranjera, se estudia a lo largo de 3 años y en noveno se debería alcanzar ya el nivel B1, cosa que en la mayor parte de los casos se queda corta, porque todos sabemos de la facilidad con la que los estudiantes portugueses adquieren destrezas en español. Y para el alemán lo mismo, se empieza a estudiar en séptimo hasta noveno, es decir, se elige como segunda lengua extranjera y en noveno se supone que se alcanza un nivel A2.1. Y desde el curso 2018-2019 existe un proyecto piloto, gracias a un acuerdo firmado entre los gobiernos de Portugal y de Italia, para que se empiece a ofertar la lengua italiana también en secundaria. Quisiera también hacer otra pequeña salvedad, y es que Portugal es un país, yo no sé si hay una relación causa-efecto directa, y me imagino que no, pero Portugal es un país que tiene una tradición de plurilingüismo muy amplia,
es una sociedad extremadamente abierta y es, casualmente, una sociedad en la que desde las edades más tempranas la población está, digamos, está sometida, en fin, está expuesta, mejor dicho, a una producción audiovisual no doblada. Cosa que sucede también en otro país al que yo considero igual de plurilingüe, igual de abierto como sociedad, que es Rumanía. Es un país que también conozco muy bien por mi formación y es un país donde no se dobla la producción audiovisual y tenemos por lo tanto una población adolescente que maneja con soltura y que además siente la necesidad de manejar con soltura 2, 3 lenguas extranjeras. 2, 3 lenguas extranjeras. Y no hay tanta discusión sobre bilingüismo, plurilingüismo, inglés sí, inglés no. El inglés, claro que sí. Sería un debate realmente absurdo negar la hegemonía necesaria del inglés, pero recordemos también que el inglés, lo siento, pero el inglés, que es un idioma que también manejo, no está considerado como una lengua de cultura, es decir, como una lengua de intercambio de cultura. No estoy hablando de la importancia de la cultura expresada en lengua inglesa. Estoy diciendo que en el ámbito empresarial, en el ámbito político, en el ámbito económico, evidentemente es la lengua más importante, pero en el ámbito cultural no tiene esa relevancia como vehículo de expresión y de intercambio entre países que no sean de habla inglesa. Si quiere intervenir ella, que quiere que no hace falta hacerlo en orden, ¿no? Bueno, yo sobre esta última parte no me pronunciaré. Yo creo que la valorización de los idiomas es siempre un tema delicado, ¿eh? Quiero decir que yo pienso que justo una de las cosas que tenemos que hacer es poner en valor todos los idiomas de las personas y evidentemente pueden ser instrumentos más útiles que otros, en fin, pues con ayudar en qué idiomas hablaba Carlos V, ¿no? A su mujer, perro, etc. En fin, para qué sirve cada uno. Bien, no, lo del sistema bilingüe y plurilingüe, es decir, ¿qué tenemos en España? ¿No? Yo no voy a hablar de alemán en España, evidentemente, en el momento que la única lengua obligatoria es una lengua extranjera, el sistema solo podemos llamarlo bilingüe. Es decir, que aquí mezclamos a veces cosas, porque cuando hablamos de bilingüe estamos pensando en secciones, programas bilingües, ¿no? Pero también el sistema en sí mismo, es decir, aquí en España solo se aprende obligatoriamente una lengua extranjera, aunque la segunda es de oferta obligada, al menos en 3 cursos, y en la ESO, y luego se ha ido ampliando de oferta obligada a cuarto. O sea, en los 3 primeros cursos de la ESO, de hecho, en la mayoría de las comunidades no hay alternativas excepto los programas, digamos, de aprendizaje reforzado para personas con dificultades de aprendizaje. Entonces, en principio, la mayoría de los alumnas sí que estudian 2 lenguas extranjeras, al menos durante algún curso de la ESO, pero eso es un tiempo limitado. Claro, si comparamos los informes, o sea, las estadísticas, el informe API dice que quizás muchas conocéis, claro, dice que en la Unión Europea el número del alumnado que estudia, que conoce, domina 2 o más lenguas extranjeras está en el 60%. En España estamos en el 45%. Si a ti le sirve de consuelo, en Alemania es el 40%. Quiero decir, ¿no? Eso sí, en España luego se produce un descenso importante, como todos conocemos, en bachillerato, que en los informes se llaman secundaria superior, y en cambio en España tiene un porcentaje relativamente elevado en primaria. Quiero decir que en España, a diferencia de otros países, el porcentaje de alumnado que estudia 2 idiomas en primaria, precisamente por el adelantamiento de la segunda lengua extranjera, es mayor que en muchos otros. El problema quizás se produce más allá de las cifras cuantitativas en el momento que analizamos las cifras cualitativas, ¿no? Todos sabemos que la primera lengua extranjera, el final de la ESO, pues el nivel, digamos, previsto oficialmente, etcétera, al final acaba siendo un A2, ¿no? Y que en el bachillerato es el B1, ¿no? Mientras que en la mayoría de los sistemas europeos es B1 y B2. Sobre todo incluso aquellos que no llegan
o sea, que se quedan en el A2 al final de la secundaria inferior. Claro, o sea, ya sabéis que es difícil comparar porque no siempre la duración es la misma, ¿no?, en todos los sistemas. Pero luego, digamos, acaba siendo B2 en la mayoría de los países al final de la etapa educativa de enseñanza reglada, ¿no? Entonces, evidentemente, es un sistema bilingüe, pero con resultados, vamos a decir, modestos, en estos casos, pero modestos en comparación con el tiempo invertido en horas de clase, que no significa que sea tiempo invertido al alumnado, etc. Y, por otra parte, dentro de la cooperación europea, la desventaja que tenemos es que, como no hay una segunda lengua obligatoria real, no hay ninguna estadística. Es decir, en la mayoría de los países, al final incluso puede haber un B1, un número elevado de países hay un nivel B1 en una segunda lengua extranjera, ¿no? En ese sentido, nuestro sistema, evidentemente, es mucho menos plurilingüe que otros. No creo que se pueda achacar solo al fenómeno que me parece subyacente, ¿no?, del problema, digamos, de la dispersión de competencias en las comunidades autónomas. Además tenemos, tenemos 16 comunidades autónomas, 17, pero claro, es que solo Navarra tiene 4 modelos lingüísticos distintos, donde la segunda lengua extranjera tiene papeles distintos. Es decir, a mí que me piden de la embajada alemana que les haga un mapa de la enseñanza de la segunda lengua extranjera en España, y digo, pues es una tarea ímproba, ¿no?, porque tengo que ir comunidad por comunidad autónoma y dentro de las comunidades autónomas hay diferencia. Digo, Navarra tiene 4 modelos lingüísticos, País Vasco, Euskadi, no sé si tiene 3 o 4, entonces, claro, nos podemos encontrar con que eso es prácticamente imposible. Lo que sí que está claro es que si no se fija como obligatoria una segunda lengua por parte del Ministerio, es muy difícil garantizar, digamos, eso. Pero a mí, a veces, ha sido muy interesante lo que ha comentado Silvia, es decir, claro, una lengua obligatoria también es una imposición. Uno de los grandes problemas que creo que tienen el alumnado es un problema de motivación. Entonces, si ya ha comentado que incluso el aprendizaje del inglés tan escaso en resultados finales en un número elevado de alumnos y alumnas, pues tiene que ver con esa imposición y obligación. Es decir, o el alumnado percibe las lenguas extranjeras y las propias como algo realmente atractivo, interesante, algo que, como el caso de Portugal, le permite acceder, por ejemplo, a productos culturales atractivos, o si no, incluso la imposición de lenguas extranjeras y a lo largo de muchos años puede acabar, digamos, siendo algo negativo en relación con el aprendizaje nuevo global, ¿no? Es decir, que es un equilibrio, yo creo, bastante complicado. Por eso yo creo que la idea de la competencia plurilingüe, en la que intentamos poner en valor todas las lenguas, y como dicen los alemanes, al alumnado hay que recogerlo allí donde está, es decir, al alumnado hay que recogerle con sus diversas lenguas que aporta al aula, con sus experiencias lingüísticas y también con los deseos que él manifiesta sobre qué es lo que quiere hacer con las lenguas que va a aprender, ¿no? Porque al alumnado que vamos a recoger en primaria, en principio de secundaria, pues podemos contar muchas cosas sobre lo interesante que es aprender, en este caso alemán, para acceder al mercado laboral alemán, pero es muy dudoso que les interesa a sus padres, ¿no? Pero a ellos no les va a interesar nada. Entonces, la política educativa, digamos, a veces tendría que ir, digamos, intentando acceder a una serie de cuestiones que se escapan mucho, ¿no?, de lo que es a lo que, digamos, suele atender, ¿no? Es decir, todos estos problemas de motivación, todos los problemas, digamos, afectivos, emocionales, ¿no? Es decir, que son los que yo creo que condicionan en gran medida el aprendizaje de idiomas o que los impulsan, ¿no?, y los fomentan, ¿no? Sabemos que no hay mejor forma de querer aprender un idioma que echarse un novio o novia de otro país, ¿no? Es lo que yo siempre intento convencer a mis alumnos y alumnas de que lo hagan, porque las experiencias que he conocido de alumnos y alumnas son las que realmente les han dado un resultado espléndido, o de amigos y amigas mías también, ¿no? Sí, esto en cuanto a lo que has preguntado sobre sistemas plurilingües o bilingües, ¿no? Es decir que, bueno, una pequeña anécdota, ya que han hablado de países que conocen, claro, sobre la preponderancia del inglés en Suiza, que es un país plurilingüe, claro, se encuentra con la paradoja de que, claro, los jóvenes suizos, jóvenes y no tan jóvenes, al final utilizan muchas veces el inglés como lengua franca, ¿no? Es decir, porque desgraciadamente, aunque lo habitual es que aprendan, digamos, el otro idioma, o en este caso alemán o francés, digamos, dominante en el país, porque italiano y retorromano tienen un papel, digamos, subsidiario, sobre todo el retorromano, ¿no? Pero lo paradójico es que, bueno, no solo ha habido cantones alemanes,
alemanes, que han intentado imponer el inglés como primera lengua extranjera en vez del francés, que es lengua nacional, lo cual es muy sorprendente, sino que hace poco estuve con un agregado cultural de Barcelona, suizo, y me dijeron, no, es que entre nosotros muchas veces tenemos que recurrir al inglés, porque no tenemos la suficiente competencia lingüística, ni siquiera pasiva en alemán o francés, para entendernos. Entonces, claro, tenemos la paradoja de que diplomáticos suizos acaban hablando inglés entre ellos, ¿no? Muchísimas gracias. Bien. Bon, en ce qui concerne le rôle de l'anglais, je dirais tout simplement ce que nous, dans mon école, on a l'habitude de dire à nos élèves quand ils parlent, quand ils nous disent bon, l'anglais est important, il faut que nous soyons bien compétents en anglais, etc. Eh bien, on leur dit oui, c'est vrai, mais ce qui fait la différence sur les marchés aujourd'hui, ce n'est pas l'anglais, mais c'est l'autre langue que tu connais. Et donc, ça, c'est l'un des messages que nous essayons de faire passer à l'école. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que d'habitude, en Italie, on dit sai le lingue sì a livello scolastico. Donc l'idée c'est qu'à l'école, on n'apprend pas les langues. Et moi je refuse d'accepter ce message parce que je connais le travail que les enseignants de langue font en Italie et je sais que c'est pas vrai. Et je sais que les élèves, la langue, peuvent l'apprendre même à l'école et d'un niveau important. Mais je sais aussi que si on continue même en tant que prof de langue à dire que bon, le rôle de l'anglais c'est tout simplement à reléguer dans certains secteurs de la vie économique, etc., on finira par mettre l'enseignement des langues à l'extérieur de l'école. Moi je vois ce risque dans le pays. Parce que je l'ai déjà vu, par exemple, sur, je ne sais pas si le mot est correct en français, sur l'éducation physique, l'éducation physique. À un certain moment, on a commencé à demander à des réalités extérieures de venir à l'école pour faire un sport ou l'autre. Dans les écoles primaires, par exemple, de la ville où j'habite, les enseignants les parents demandent aux enseignants de appeler des enseignants anglais pour apprendre l'anglais oral aux petits-enfants. Et moi, c'est une lutte que je passe mon temps à faire avec les chefs d'établissement que je connais, avec mes collègues que je forme. C'est toi qui dois apprendre l'anglais et pas vivre dans cette idée que l'anglais peut être enseigné seulement par quelqu'un qui vient de l'extérieur qui ne connaît pas l'école. Donc, si les langues restent à l'école, moi j'insiste sur la valeur formatrice, je ne sais pas, de ce type d'apprentissage. Et c'est là le rôle en tant que prof d'anglais que je pense. En ce qui concerne l'Italie, bon, le problème peut-être le plus grand, mais je ne sais pas si c'est le même en Espagne, c'est la formation des enseignants. Par exemple, à l'école primaire, ce sont les instituteurs et les institutrices qui ont dû se former pour apprendre l'anglais. Pour le CRI-les-1000, nos collègues de discipline ont dû se former pour utiliser le CRI-les-1000 dans l'enseignement de leur discipline. Et ça, c'est peut-être le problème parce que la formation demande un peu plus d'investissement, mais pas seulement de type économique, mais de réflexion. Et par contre, dans mon pays, on a décidé que tout ce type de formation était relégué, était donné, passé aux universités. Et les universités en Italie ne dialoguent pas trop avec l'école.
Et donc, par exemple, Clis-les-Mines envoyait des cours à l'université. Après, on demandait aux profs de lycée de faire du tutorat. Et là, on s'apercevait que c'était, je ne sais pas, le cours de biologie en anglais, mais c'est pas ça le Clis-les-Mines même. Et donc, cette idée qu'on ne peut pas introduire des nouveautés politiques, au niveau de politique linguistique, mais sans avoir une formation sur le terrain qui demande du temps et surtout de la réflexion. Souvent, même les politiques linguistiques suivent les modes et ce que la société en général demande. Les parents, par exemple, je disais avant, l'expérience de l'école primaire. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais l'essentiel est là. Voilà, c'est le plus important, c'est l'essentiel. Donc, le temps passe très vite, donc on va ouvrir peut-être les débats au public. Je pense qu'il y aura des réactions, des commentaires, des recommandations à faire sur le bilinguisme, ou bien des anecdotes, ou bien aussi que vous voulez en fait voir. Justine. Merci beaucoup pour vos interventions, très enrichissantes. Et justement, moi je voulais rebondir juste sur deux, mais ce sont deux commentaires. Dans un premier temps, justement, vous parliez de politique, enfin les décisions politiques, j'entends beaucoup ces termes, c'est un fait, hein, ce sont des décisions politiques qui sont prises au niveau du système éducatif. Et moi je me demande, ok, mais alors qu'est-ce qui motive ces décisions politiques? Parce que c'est une question que je me pose depuis que je suis en Espagne. Surtout en Espagne, parce que je vois le Portugal, je vois la France, je vois d'autres pays où il y a deux langues étrangères en Espagne, le français, l'allemand, le portugais. On a du mal à se faire entendre. C'est des offertes obligatoires, mais pas obligatoire. Pourquoi en Espagne il se passe ça? Bon, j'ai peut-être ma petite idée au niveau des langues régionales, etc. Mais Castilla-La Mancha, par exemple, quel est le problème? D'un point de vue politique, je me pose cette question parce qu'il y a un problème. Et aussi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, et moi je trouve que vous avez totalement raison. Il y a un manque total de communication, mais pas seulement avec les universités. Primaire avec secondaire, primaire avec université, secondaire avec université, école de langue université. Et en fait, c'est quelque chose avec mon collègue sur lequel on devient fou, parce que vraiment ce qu'on veut, nous, c'est travailler en collaboration, mais on ne trouve pas le moyen. Alors moi, je suis récente à l'université, toute récente, et j'ai l'impression d'avancer, voilà, je suis devant un mur blanc, on n'arrive pas. Voilà, en fait, on aimerait faire ce pas en avant, mais on se demande dans quelle direction on doit le faire, le pas, parce que quel est le problème? Pourquoi il y a ce manque de communication? Parce que moi, je pense vraiment, et je le pense, tout à l'heure vous disiez qu'on commence la Casa por el Tejado, non? Dans la PAER, et moi je trouve que l'université justement son los cimientos, porque está la formación de esos futuros profesores, es el cimiento, ahí empieza todo. Donc nous on est dans la formation des maîtres et des maîtresses, on est aussi dans la formation des profs de secondaire, d'école de langue, et donc justement, cette communication elle est obligatoire. En fait c'est même pas une option, moi je dirais, il faut qu'on communique, il faut qu'on travaille ensemble. Donc qu'est-ce qui se passe? Enfin, ce sont des réflexions, parce que vraiment, j'ai énormément apprécié vos interventions. Un poquito para responder, yo creo que es que hay una falta de comunicación entre los niveles educativos, pero partiendo principalmente desde que tenemos un Ministerio de Educación y un Ministerio de Universidades. Igual se repite luego en las distintas comunidades con las consejerías. Mais à l'université, moi je parle vraiment du côté où il y a les formateurs. Parce que par exemple, l'université, je prends un exemple tout bête, agronome. Alors il y aurait peut-être besoin d'une communication, oui, mais c'est pas aussi nécessaire que par exemple dans les facs d'éducation. Mais nous, on a besoin, c'est imprescindible, j'ai besoin de ce contact. Alors on écrit au centre régional, vous pouvez nous donner les mails des profs? Ah non, on peut pas, protection des datos. Oh bah mince, alors comment je me mets en contact avec tous ces profs de Castilla-La Mancha en fait on a besoin d'eux. C'est même pas je suis là si vous avez besoin de moi, non, c'est que nous on a besoin de vous dans la formation de base de ces enseignants. À Madrid, je suppose c'est pareil, enfin, ça continue. Merci. Il y avait en fait, voilà, Carmen Figueroa qui voulait intervenir. Merci.
Yo quería volver sobre dos aspectos que han aparecido aquí en la mesa y que me han parecido muy interesantes. El primero es la cuestión de la imposición. Vengo de Cataluña y os puedo confesar que hoy en día, donde se está insistiendo tanto en el catalán, los adolescentes entre 15 y 19 se pasan al castellano para hablar entre sí. Chicos cuya lengua materna es el catalán y entre sí hablan en castellano. Bueno, ahí lo dejo. O sea, como para que reflexionemos sobre qué significa imponer el estudio de una lengua. Y luego estamos hablando sobre los políticos, y efectivamente coincido en que la docencia de una lengua pues, está en conexión con las decisiones políticas. Pero no olvidemos que a veces los mismos universitarios, cuando los políticos nos han dejado las manos libres para decidir cómo organizamos la enseñanza de nuestros estudiantes, nos topamos con los cotos el de inglés, porque dicen, no, los míos tienen que saber todo, el máximo de inglés, porque tienen que hablar como Shakespeare, pero los de castellano sí, porque en Salamanca, vamos, ahí hablan o sea, ahí los políticos no tienen nada que ver. Y nosotros somos también incapaces de superar esas vedas, ¿no? Porque al final son puestos de poder y bueno, y creo que el trabajo hay que empezar también por una autocrítica y bueno, pues por ceder todos un poquito los de inglés, los de francés y concebir, a lo mejor sí que es una buena idea, esa idea de, bueno, enseñar una lengua que es y aprender una lengua que es, sea cual sea, y luego ya vamos a ir viendo pues cada una en su especialidad, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Sí, quería comentar algo. Bueno, agradecer esta reflexión, me encanta. Yo vengo de la Politécnica de Valencia y en una mesa redonda estuve y decían ¿qué le llamamos de science? Algo así era, ¿no? Y claro, y eso me hizo pensar un montón, de hecho yo en mi intervención hasta ahí dudé. Y efectivamente, para empezar, o sea, si nos dan esa libertad, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que optar por el inglés? O sea, ¿por qué? O sea, yo ayer recibí un correo, tengo que estar en una mesa y me dicen que la ponencia que va a presentar un francés, bueno, que la traslada al español, pero me manda toda la información en inglés. O sea, ¿por qué el PowerPoint tiene que estar en inglés? Estamos hablando de motivación, pues empecemos nosotros por ahí, por la motivación. ¿Y qué pasa con la profesión del intérprete? O sea, ¿cómo se transmiten mejor las emociones? O sea, yo soy incapaz de poder expresar lo que verdaderamente quiero decir si lo tengo que traducir a otro idioma, porque eso se percibe y esa motivación está ahí también. Entonces, si tenemos esa libertad para actuar, empecemos por ahí. Si invitamos a ponentes que se expresen con el corazón es con su lengua materna. Y si tenemos que recurrir a intérpretes, pues hagámoslo. Por ahí se empieza también, creo yo. ¿Alguna reacción más? Sí. Sí, yo quería incidir en una cosa que se ha dicho de la importancia de la exposición a otra lengua en situaciones cotidianas y desde pequeños. O sea, eso de que en Portugal no se doble nada y vean los niños dibujan en inglés y las señoras de su casa, por todo el mundo, las telenovelas y las películas y tal, hace que tengan un oído y que tengan una facilidad que ya quisiéramos aquí en España. Yo realmente no veo eso tan difícil, lo veo incluso hasta más económico. Si no hay que pagar el doblaje de la película, pues ya está, en versión original, con el subtítulo, yo creo que será hasta más económico. ¿Por qué narices no hacen eso aquí en España? Vamos, aquí o en cualquier sitio, abogo por aquí. ¿Por qué no hacen eso? No sé qué ministerio tiene que tomar esa decisión, o quién, pero cualquier traslada. Para eso. Sí. Yo creo que ya está, desde el punto de vista de la sociedad en la que nos movemos, no se comprendería en absoluto una decisión. Sí, si se explica, ¿cómo que no se va a comprender? Si ahora necesita decir plurilingüismo... Yo creo que más que la cuestión del doblaje, pero no lo estoy dejando terminar. No, básicamente era eso, incidir en que yo me llevo muchos años preguntándome por qué no se hace eso, si yo no lo veo tan complicado. De hecho, yo creo que la cuestión clave, y eso tiene que ver también mucho con la política, es decir,
tiene que ver con lo que es la relación de las asociaciones que tienen el papel, digamos, de interlocutoras con las instituciones políticas en eso que es el diseño de los currículos, el diseño de la presencia de las lenguas extranjeras, que en vez de explicar todas las bondades que tiene un aprendizaje plurilingüe, o en vez de explicar digamos, el desarrollo hasta a nivel cognitivo que podrían alcanzar nuestros pequeños y nuestros jóvenes si estuvieran inmersos en un ambiente plurilingüe o si tuvieran acceso libre y no impuesto a una enseñanza que les ofreciera, pues eso, la posibilidad de coger una segunda lengua extranjera, una tercera lengua extranjera, en vez de explicarles todas esas bondades que nosotros sabemos de sobra y que sin embargo la parte que tenemos de enfrente quizás no esté tan receptiva a entender, yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma en ese sentido y me permito pues eso, lanzar una idea. Hay que crear la necesidad. Hay que crear la necesidad de una competencia plurilingüe. Hay que crear la necesidad y la necesidad no se crea en las instituciones, la necesidad se crea en la sociedad. ¿Y cómo se crea una necesidad? ¿Cómo nos han hecho creer y nos hacen constantemente creer que necesitamos algo, que necesitamos comprar algo, que necesitamos acceder a una serie de servicios, que necesitamos, no sé, tener algo? Pues a través de una serie de campañas, a través de una serie de foros de discusión, a través de la presencia de, ¿cómo se llaman?, prescriptores. Todo esto es de cual he aprendido de otras personas, evidentemente no forma parte de mi background. Pero si, por ejemplo, en los medios de comunicación se fomentara un debate, no sesudo, no de altos vuelos, un debate sobre digamos, la necesidad, sobre las ventajas que supone manejar varios idiomas, para el ámbito que sea. Si en las redes sociales, si en TikTok, estuvieran presentes y tuvieran un éxito especial, prescriptores, es decir, influencers, dicho mal y pronto, que dominan varios idiomas o que son capaces de decir aquello que dicen que no voy a calificar, pero que puedan hacerlo llegar a un público más amplio precisamente porque dominan o manejan, vamos a dejarlo en manejan varios idiomas. Pues todo eso crea un caldo de cultivo, una necesidad de la sociedad. Entonces ya hay digamos, la interlocución con la institución política sería diferente. ¿Cómo hemos ido evolucionando en la sociedad? En términos de muchas luchas. ¿Cómo se han alcanzado derechos civiles? ¿Cómo se ha alcanzado una conciencia social? ¿Cómo se ha ido abriendo nuestra sociedad en múltiples frentes? Pues creando, digamos, un ambiente, un caldo de cultivo, sobre todo en aquello que sobre todo los jóvenes manejan con mayor facilidad, que son medios audiovisuales, redes sociales, de todo tipo. Y a partir de ahí se genera un ambiente de debate y entonces ya quizás no sean las asociaciones las que vayan al político de turno, sino que sea el político de turno que diga, uy, pues vamos a intentar hablar de esto para ver cómo damos respuesta. No sé, es una serie de ideas. Y además me gustaría mucho que se tuviera siempre muy, muy presente en las negociaciones. Vamos, me parece un argumento clave. Mis hijos llevan estudiando las TIC, vamos, desde hace años. Porque la asignatura de nuevas tecnologías, programación robótica, se considera, eso es así en la Comunidad de Madrid,
se considera como una herramienta indispensable para moverse en el mundo que nos rodea. Y acaso un manejo eficiente de varios idiomas no es una herramienta fundamental, máxime en un país como el nuestro, que es un país exportador de talentos. Lo dejo ahí porque sí. Muchas gracias, yo quería agradecer. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Además creo que nosotros que venimos de Andalucía, en Andalucía cuando se hizo el plan del plurilingüismo, hace ya a principios de los 90 por ahí, una de las premisas que había en el plan de plurilingüismo era precisamente dejar de doblar todas las películas, es decir, poner todo en versiones originales. Eso luego después no se llevó a cabo, yo me imagino que por una cuestión política y económica sobre todo, ¿vale? Porque aquí podemos acabar y nos dominamos. Pero actualmente, también mi experiencia con los alumnos en la escuela y con mis sobrinos, mi hijo, en fin, los jóvenes actuales, es que están uniendo mucho más el interés que ellos tienen por los idiomas y aprenden mucho más con las redes sociales porque juegan entre ellos con un chino, con un inglés, con un francés, y aunque se mueven en inglés, pero aprenden otras palabras y otras expresiones de otros idiomas. Entonces yo me he encontrado con niños en la escuela que me dicen que ellos ya te dicen, señorita, en turco esto se dice no sé cómo, y ellos tienen ya interés en ese otro, porque las redes sociales, aunque en la lengua franca obviamente el inglés es un inglés, un inglés mínimo de comunicación, pero ya ellos empiezan a tener entre ellos otro interés cultural. ¿Cómo se hace esto aquí? ¿Cómo se hace allí? ¿Qué dices? Entonces, ese caldo de cultivo efectivamente es el que tardará más o menos, y la primera institución o el primer país que se dé cuenta de eso y lo lleve a cabo de alguna manera o lo utilice y lo coja para mejorar eso, el potencial, el aprendizaje de lenguas, será el que gane la partida. A ver, estamos haciendo, es un símil, ¿no? El que se ponga antes en la cabeza del aprendizaje de idiomas, porque es algo que ya está ahí y no se quiere ver. Y genera una satisfacción enorme en nuestros jóvenes, de ahí la motivación. Sí, no, lo único que es importante hablando en relación con las políticas es si ese interés lo quieren satisfacer más allá de lo que les ofrezca la comunicación directa con sus compañeros de juegos, donde lo hacen, ¿no? En Andalucía, ella ha hablado de externalizar determinadas enseñanzas. En Andalucía tengo entendido que ahora hay un bono para las academias de idiomas, ¿no? Quiero decir, si esa es la idea que tiene un gobierno, digamos, regional o nacional, en el sentido de que hay una necesidad, se ha detectado la necesidad y la trasladamos, digamos, a los que pueden permitírsela a través de una externalización de un servicio. Entonces, claro, precisamente las políticas educativas lo que tienen que intentar es justo evitar eso, ¿no? Quiere decir que consigamos que, aunque no sea obligada, pero al menos de oferta obligada, esa digamos, competencia plurilingüe o la competencia en varias lenguas, no la plurilingüe, la podemos, digamos, adquirir, la pueden adquirir cualquier alumnado dentro del sistema de enseñanza reglada. Claro, porque si no nos podemos encontrar con esa paradoja, ¿no? De que al final hemos creado la necesidad y se queda regalo, ¿no? Porque además eso, claro, si no hay un acceso igualitario, es decir, igualitario, en este caso en España, entre comunidades autónomas, pero también en ciudades y el medio rural, ¿no? Un acceso privada-pública, es decir, si no existe ese acceso igualitario a esa formación, evidentemente yo que entiendo que las políticas han fracasado. Es decir, a mí me pareció escandaloso cuando escuché, ¿no? Que Andalucía daba bonos para el aprendizaje. Claro, pero es que la política lingüística en la enseñanza andaluza ha cambiado. Ah, ya lo sé, claro. Entonces, ahora se está haciendo esta otra cosa, pero antes no era así. Cuando se hizo el plan de plurilingüismo, la cosa iba por otros derroteros. Claro, pero después de la paradoja de que existe una necesidad, la autoridad política reconoce la necesidad, claro, y la resuelve vía... Porque claro, no cubre completamente todo, con lo cual lo que hace es, digamos, se produce un manifiesto que nunca hemos llegado a publicar, elaborado entre el profesorado de
de los idiomas, en el que hablamos de una brecha lingüística, ¿no? Igual que hay una brecha digital, corremos el riesgo de que hay una brecha lingüística, ¿no? Entre España y otros países en relación con el dominio de las lenguas extranjeras, pero también dentro de la propia España, especialmente, no tanto entre comunidades autónomas, sino hacia una brecha de carácter socioeconómico. Evidentemente, la mejor forma de aprender un idioma es mandar a un chico al extranjero, yo lo he hecho con el mío, pero no todo el mundo se lo puede permitir. Un año, quiero decir, pues del medio igual un mes, pero... Sí, sí, es alcanzable. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Es que es así. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hay una última reacción, me parece, y vamos a café porque si no, no vamos a tener tiempo. Sí. Oui, je voudrais revenir sous forme d'une question sur le risque qu'a évoqué Sylvia de sortie des langues de l'école. Moi, je vois 3 facteurs qui poussent les langues vers la sortie. La demande sociale, sur laquelle surfent les politiques, en diminuant toujours plus le temps d'exposition aux langues à l'école et dans les formations universitaires. Les nouveaux acteurs qui apparaissent sur les réseaux numériques, qui peuvent parfaitement constituer une offre alternative. Et enfin, le 3e danger, c'est ça, les industries de la langue, à savoir la traduction automatique. Hein. Aujourd'hui, vous allez vous promener en Corée, qu'est-ce que font les gens? Ils mettent ça entre leur demande et leur interlocuteur, et c'est cet outil-là qui fait le travail. Donc je crois que là ça me paraît être ces 3 dangers, et en même temps, comment transformer ces 3 dangers en alliés. Et je trouve qu'on ne réfléchit pas suffisamment là-dessus. Voilà. Pues muchísimas gracias. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Vamos a pasar a la pausa café.